Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Yo no sabía, cuando crucé aquel portón de hierro por primera vez, que iba a perder 11 años de mi vida detrás de esos muros. Tampoco sabía que el nombre de Dios iba a ser usado para callarme, para aplastarme y para hacerme creer que obedecer a los hombres era lo mismo que obedecer al cielo. Durante mucho tiempo pensé que si hablaba, pecaba, que si lloraba, ofendía a Dios, que si me quebraba era porque mi fe era pequeña. Pero el Señor, en su misericordia, me enseñó algo que cambió mi vida. Él no habita en la crueldad, ni se glorifica en la humillación, ni bendice la opresión disfrazada de santidad. Me llamo Elisa, y esta es la verdad de cómo entré a un convento buscando refugio, y terminé convertida en una sombra de mí misma. Esta es la historia de los 11 años en que me tuvieron sometida, trabajando hasta el agotamiento, cargando culpas que no eran mías, y soportando órdenes que todavía hoy me cuesta pronunciar. Pero también es la historia de cómo Cristo me encontró en el lugar donde todos pensaban que Él ya estaba, aunque en realidad hacía tiempo que lo habían reemplazado por el miedo. Yo nací en un pueblo pequeño, de calles de tierra y casas pegadas unas a otras, donde todos sabían el nombre de todos y también las desgracias de todos. Mi madre era costurera. Mi padre, cuando yo era niña, todavía sonreía. Después comenzó a beber. Al principio era solo los fines de semana, luego fueron las tardes, después las mañanas. Finalmente ya no hacía falta reloj. Si estaba despierto, estaba enojado. En mi casa se hablaba bajito para no desatar tormentas. Yo crecí aprendiendo a mirar el suelo, a adivinar el humor de los demás por el sonido de sus pasos y a sentir culpa incluso cuando no había hecho nada. A los 18 años yo era una muchacha flaca, silenciosa y con una fe sencilla. Amaba al Señor de la única manera en que sabía hacerlo, con necesidad. No tenía grandes conocimientos bíblicos, ni había estudiado teología, ni entendía de doctrinas complejas. Solo sabía que cuando todo se ponía oscuro, yo cerraba los ojos y decía, Jesús, ayúdame. Y eso muchas veces era lo único que me sostenía. La mujer que me habló del convento llegó a mi vida en uno de los peores meses que recuerdo. Mi padre había vendido herramientas de la casa para seguir bebiendo. Mi madre enfermó del pecho y el dinero ya no alcanzaba ni para el pan duro que comprábamos al final del día. Aquella mujer visitaba la parroquia y tenía una voz dulce, demasiado dulce. Hablaba de servicio, de consagración, de disciplina, de una vida apartada del mundo. Dijo que allí yo encontraría paz. Dijo que me enseñarían, que podría ayudar, que tendría comida, techo y dirección espiritual. Dijo que, si Dios me estaba llamando, no debía endurecer el corazón. Yo no sentí una llamada. Sentí cansancio. Sentí hambre. Sentí desesperación. Pero cuando una joven tiene la vida rota, aprende a confundir una salida con una promesa. Recuerdo el día que me fui. Mi madre me abrazó con una fuerza que no tenía y me dijo al oído, si allá te tratan como hija, quédate, si no, vuelve. Yo asentí, pero por dentro ya llevaba esa idea venenosa que después me perseguiría por años. Volver sería fracasar. Volver sería demostrar que no fui digna. Volver sería aceptar que no había escuchado a Dios, sino a mi propia necesidad. Así que cuando crucé aquel portón de hierro negro, alto como si quisiera separar dos mundos, yo iba dispuesta a aguantar cualquier cosa antes que regresar derrotada. El convento estaba en las afueras de la ciudad, lejos del ruido, rodeado de eucaliptos viejos y paredes de piedra húmeda. Desde afuera parecía un lugar de recogimiento, casi santo. Todo era sobrio, ventanas estrechas, campanas antiguas, un jardín muy cuidado y una imagen de la Virgen en la entrada principal. Pero adentro el aire se sentía distinto. No era paz lo que flotaba entre esos corredores, era vigilancia. La primera persona que me recibió fue la Madre Superiora. No la voy a nombrar. Todavía hoy, incluso después de todo, me cuesta pronunciar su nombre sin que se me apriete el pecho. Era una mujer delgada, de rostro severo y voz baja. No necesitaba gritar para dar miedo. Me miró de pies a cabeza como quien inspecciona una herramienta vieja y dijo, aquí aprenderás a morir a ti misma. Yo creí que hablaba en sentido espiritual.
No entendí entonces cuánto de literal iba a sentirse esa frase con el paso del tiempo. Me llevaron a una habitación pequeña con una cama angosta, una mesa de madera y una ventana alta que apenas dejaba ver una franja de cielo. Dejé mi bolso en la silla y pensé que, aunque era humilde, al menos tendría un rincón seguro. Esa ilusión duró menos de una hora. Antes del atardecer me entregaron un delantal gris, áspero, usado por otras antes que yo, y me asignaron mis primeras labores. No hubo periodo de adaptación ni palabras de bienvenida. Una hermana de rostro endurecido me condujo por la parte trasera del edificio: cocina, almacenes, lavandería, pasillos de servicio, cuartos cerrados con llave, un patio de piedra con pilas enormes y una zona donde iban a parar los desechos. Las nuevas empiezan abajo, me dijo. Si obedeces, quizá un día te permitan servir arriba. No entendí qué significaba arriba y abajo, pero lo descubriría muy pronto. Aquella primera noche fregué ollas ennegrecidas hasta que los dedos se me arrugaron y los hombros me ardieron. Luego me mandaron a limpiar los baños que usaban las hermanas mayores, no los comunes, sino los privados. Después tuve que lavar a mano montones de ropa de cama y hábitos en agua tan fría que me dolían los huesos. Cuando pensé que al fin podría descansar, me ordenaron barrer el pasillo central de rodillas, porque según me dijeron, la soberbia baja cuando el cuerpo aprende su sitio. No me atreví a responder, solo obedecí. La campana de madrugada sonó cuando apenas había dormido un par de horas. Me levanté desorientada con las piernas entumecidas y fui a la capilla. Las demás entraron en silencio, perfectamente alineadas. Yo me arrodillé al final. Quise orar, pero no pude. Tenía tanto cansancio encima que mis pensamientos eran como piedras hundiéndose en agua oscura. Aún así, en medio de ese aturdimiento, miré el crucifijo y sentí vergüenza por estar agotada. Ya me habían enseñado eso sin decirlo directamente. Si te quiebras, la culpa es tuya. Después de la oración comenzó el verdadero orden de aquel lugar. Había reglas para todo: cómo bajar la mirada, cuánto pan tomar, en qué tono responder, cuántos segundos podía durar una pregunta antes de sonar rebelde. No se nos permitía hablar entre nosotras fuera de ciertos momentos. Las cartas se revisaban. Las visitas eran escasas y casi siempre supervisadas. Si una se mostraba triste, la acusaban de ingratitud. Si estaba demasiado alegre, de liviandad espiritual. Si preguntaba, de orgullo. Si callaba, de frialdad. Todo podía usarse en tu contra. A los pocos días comprendí algo peor. Las tareas más duras no estaban repartidas por necesidad, sino como castigo silencioso. A mí me asignaron siempre lo que nadie quería: limpiar drenajes tapados, desocupar depósitos con olor insoportable, cargar baldes pesados de una ala a otra, cocinar sin poder comer hasta el final, separar ropa infestada de humedad, permanecer de pie durante horas planchando telas ajenas mientras las demás asistían a reuniones, estudios o momentos de recogimiento que a mí me decían que aún no merecía. Una tarde, mientras restregaba el piso del refectorio, escuché a dos hermanas hablar a pocos metros de mí. No sabían que yo las oía, o tal vez sí. Una dijo: «Esta aguanta bastante». La otra respondió: «Las que vienen rotas son las mejores». No protestan. Seguí restregando, pero por dentro algo tembló. No era una sospecha todavía. Era apenas una grieta. La primera. Esa noche, ya en mi cama, abrí la Biblia pequeña que mi madre había metido en mi bolso sin decirme. La había llevado conmigo todos esos días y ni siquiera había tenido fuerzas para abrirla. Mis manos olían a jabón viejo y a hierro. La abrí al azar y mis ojos se fueron a una sola línea. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me quedé mirando esas palabras largo rato, con una inquietud que no supe nombrar. Afuera, el convento estaba en silencio. Adentro, mi corazón empezó a comprender que algo no estaba bien. No podía explicarlo todavía. Solo sentía que la paz prometida no habitaba allí, y que, aunque todos usaban el nombre de Dios, la voz que gobernaba aquellos muros se parecía demasiado al miedo.
Los primeros meses dentro del convento me enseñaron que el cansancio también puede ser una forma de dominio. No hacía falta que me golpearan para quebrarme. Bastaba con no dejarme descansar, con vigilar cada paso, con hacerme sentir que nunca era suficiente. Allí aprendí que una persona agotada deja de pensar con claridad, deja de distinguir entre la voz de Dios y la voz del miedo, y termina obedeciendo por pura supervivencia. Mi rutina empezaba antes de que amaneciera. La campana sonaba cuando el cielo todavía estaba negro, y yo me levantaba con el cuerpo pesado, como si hubiera pasado la noche cargando piedras. Bajaba en silencio, con el hábito sencillo que me habían dado, y me colocaba al final de la fila. Orábamos, sí, pero incluso la oración estaba envuelta en presión. Si una bostezaba, era señal de tibieza espiritual. Si cerraba los ojos demasiado tiempo, decían que estaba distrayéndose. Si tardaba en encontrar un versículo, la corregían delante de todas. La devoción, en ese lugar, no nacía del amor, sino de la tensión. Después de la capilla venían las labores. A mí me asignaron la lavandería y la zona de desechos durante semanas enteras. Lavaba sábanas pesadas hasta que los nudillos se me ponían rojos. Arrastraba cubetas de agua de un lado a otro. Limpiaba pisos, cocinas, rincones donde las demás ni siquiera querían entrar. Había un cuarto al fondo, detrás del almacén, donde guardaban cosas viejas, cajas húmedas, trapos desechados y utensilios rotos. El olor era tan fuerte que una vez sentí arcadas. La hermana que me vigilaba me dijo, sin una pizca de compasión, si tu carne se rebela, es porque tu espíritu todavía es débil. Yo bajé la cabeza y seguí limpiando, pero por dentro una pregunta empezó a crecer. ¿Desde cuándo el desprecio se había convertido en disciplina? Lo más duro no era el trabajo. Lo más duro era la humillación constante, calculada, repetida con apariencia de corrección espiritual. Si una tarea salía bien, nadie decía nada. Si algo salía mal, aunque fuera mínimo, me hacían quedar mal delante de las demás. Una mañana doblé unas mantas con el borde apenas desalineado. La madre encargada levantó una de ellas, la dejó caer frente a mí y dijo, «Quien no sabe ordenar una manta, menos sabrá ordenar su alma». Varias bajaron la mirada. Nadie respondió. Yo sentí que la cara me ardía, pero me obligué a no llorar. Pronto comprendí que llorar allí era peligroso. Las lágrimas no despertaban compasión, despertaban sospecha. Si llorabas, eras acusada de manipular. Si te defendías, de rebelarte. Si callabas, de guardar amargura. Todo estaba pensado para que siempre fueras culpable de algo. A veces, mientras servía la comida, escuchaba las conversaciones de las hermanas más antiguas. Hablaban de obediencia como si fuera la virtud suprema, por encima de la misericordia, por encima de la verdad, casi por encima de la conciencia. Repetían mucho una frase, aquí no se viene a entender, se viene a someterse. Esa sentencia se me quedó clavada. Yo había llegado buscando a Dios, no buscando desaparecer. Y sin embargo, cada día me exigían precisamente eso, borrarme, negarme, no sentir, no preguntar, no recordar quién había sido antes de entrar. Un día me permitieron escribir a mi madre. Digo, me permitieron, porque no era un acto libre. Me sentaron en una mesa pequeña, me dieron una hoja y una hermana permaneció cerca, doblando ropa pero mirando de vez en cuando lo que yo escribía. Quise contar la verdad. Quise decir que estaba confundida, que el ambiente era duro, que algo no se sentía limpio. Pero cuando mojé la punta de la pluma, el miedo me paralizó. Si escribía algo inconveniente, la carta no saldría. Y si no salía, ellas sabrían lo que yo había intentado decir. Así que escribí mentiras piadosas. Le dije a mi madre que estaba aprendiendo mucho, que el lugar era exigente, pero bueno para mi alma, que orara por mí. Cada palabra me pesó como una traición. Cuando terminé, la hermana leyó la carta completa, asintió y la dobló con calma. Yo sentí una vergüenza tan grande que al volver a mi cuarto me arrodillé junto a la cama y le pedí perdón al Señor por no haber sido valiente. Pero en esa oración por primera vez no sentí solo culpa. Sentí también un dolor extraño más profundo, como si mi espíritu estuviera tratando de advertirme algo. Recuerdo que susurré, Señor, si esto viene de ti, ayúdame a soportarlo.
Pero si no viene de ti, no permitas que me acostumbre. Esa oración marcó algo dentro de mí. Poco después empecé a notar diferencias que antes me pasaban desapercibidas. Había hermanas que trabajaban, sí, pero no como nosotras. Algunas tenían acceso a mejores comidas, a habitaciones más cómodas, a tiempos de lectura, incluso a pequeñas conversaciones relajadas con la superiora. Las novicias y las más jóvenes éramos las manos invisibles del lugar. Nos usaban para sostener la limpieza, la cocina, la ropa, los patios, las tareas ingratas. Ellas hablaban de humildad, pero delegaban en nosotras todo lo que les resultaba molesto. Decían que el sacrificio agradaba a Dios siempre y cuando lo hiciera otra. Una tarde me mandaron sola al sótano a ordenar sacos de harina, frascos viejos y utensilios en desuso. La luz era escasa y el aire olía a encierro. Mientras movía cajas, escuché pasos en la escalera. Era una novicia un poco mayor que yo, llamada Rebeca. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Miró hacia atrás antes de hablar, como si temiera que alguien la hubiera seguido. «No tardes mucho aquí abajo», me dijo en voz baja. Yo me quedé quieta, con una caja entre las manos. «¿Por qué?». Ella dudó unos segundos. Después respondió: «Porque mientras menos te vean, más cosas te cargan encima. Y cuando entienden que aguantas en silencio, ya no te sueltan». Quise preguntarle más, pero ella se marchó de inmediato. Aquellas palabras me dejaron helada. No eran un consejo común. Sonaban a advertencia, a experiencia, a resignación. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando la sombra de la ventana sobre la pared, repasando cada detalle de los últimos meses. Las correcciones públicas, la vigilancia, el uso constante de la culpa, la manera en que nos aislaban, la facilidad con que confundían la voluntad de Dios con la voluntad de la superiora. Y por primera vez tuve miedo de una idea concreta, una idea que hasta entonces había evitado formular. Tal vez yo no estaba siendo formada espiritualmente. Tal vez estaba siendo sometida. Tomé mi Biblia en la oscuridad, casi a escondidas, y busqué un pasaje que mi madre repetía cuando yo era niña, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leí ese versículo una y otra vez como si fuera una cuerda lanzada a un pozo, porque todo lo que se respiraba en ese lugar era cobardía, control y miedo. Y aunque todavía no tenía fuerzas para enfrentar nada, empecé a entender que el Señor no me estaba pidiendo entregar mi conciencia en el altar de nadie. En el convento me habían enseñado a obedecer sin pensar. Pero aquella noche, en el silencio de mi cuarto, comenzó algo que ellas jamás quisieron permitir. Empecé a discernir. Con el paso de los días, empecé a darme cuenta de que en aquel convento no solo controlaban nuestro trabajo, sino también nuestra percepción de la realidad. Todo estaba diseñado para que dudáramos de nosotras mismas. Si algo nos parecía injusto, nos decían que era nuestro orgullo reaccionando. Si sentíamos temor, lo llamaban falta de fe. Si algo nos hería, insistían en que Dios estaba usando ese dolor para purificarnos. Poco a poco, una termina desconfiando de su propia conciencia. Yo seguía trabajando desde la madrugada hasta la noche. Mis manos se agrietaban del jabón y del frío. Tenía pequeñas heridas en los dedos que ardían cuando tocaban el agua con sal o los productos de limpieza. A veces me mareaba de cansancio, pero no me atrevía a decirlo. Había visto lo que pasaba cuando alguna mostraba debilidad. La hacían arrodillarse en el suelo del refectorio mientras una hermana le hablaba de sacrificio delante de todas. No la ayudaban, la exhibían. Una mañana, después de limpiar la cocina principal, me ordenaron ir al patio trasero. Allí había una pila enorme de cubos, escobas rotas, trapos sucios y desperdicios acumulados de varios días. El olor era insoportable. Mientras recogía todo en silencio, escuché la voz de la madre encargada detrás de mí. «Hazlo bien. Para eso estás aquí». No fue el tono lo que me hirió, sino la frialdad. Yo no era una hija espiritual para ellas. No era una joven a la que estaban guiando. Era una herramienta, un cuerpo útil, un par de manos obedientes. Ese día, al mediodía, cometí un error mínimo.
Una bandeja de pan quedó mal colocada en la mesa auxiliar. Nada grave. Nada que justificara lo que vino después. La Madre Superiora me llamó delante de varias hermanas. Caminé hasta ella con las piernas temblando. Me miró en silencio durante unos segundos, como si quisiera aumentar mi vergüenza antes de hablar. Siempre hay algo torcido en ti, dijo. Hasta cuando haces lo sencillo, sale tu desorden interior. Sentí que el pecho se me cerraba. Quise pedir disculpas, pero no me dejó hablar. ¡Arrodíllate! Lo hice. Más derecha. No con esa cara. Agradece que todavía se te corrige. Nadie dijo una palabra. Yo permanecí allí, inmóvil, mientras ella seguía hablando de obediencia, humildad y muerte al yo. Pero ya no escuchaba igual que antes. Algo dentro de mí empezó a resistirse. No con palabras, sino con una convicción silenciosa que apenas nacía. Aquello no tenía el olor de Cristo, porque una cosa es que Dios trate con el corazón, y otra muy distinta es que los hombres disfracen de santidad su dureza. El Señor corrige, sí, pero no aplasta por placer. Él confronta, pero también restaura. En cambio, en ese lugar parecía que cuanto más rota quedabas, más satisfechas estaban. Esa noche me tocó limpiar sola una de las escaleras laterales. Era una zona poco transitada, de muros húmedos y luz amarillenta. Mientras pasaba el paño por los escalones, escuché sollozos apagados. Me detuve. Venían del pequeño cuarto, donde guardaban utensilios de limpieza. Me acerqué despacio y empujé la puerta. Allí estaba Rebeca, sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. Cuando me vio, se secó la cara enseguida. «No deberías estar aquí», me dijo. Pero no se levantó. Me quedé en la puerta, sin saber qué hacer. «¿Te castigaron?», pregunté en voz baja. Ella soltó una risa triste, casi sin aire. «Aquí todo es castigo». Aquellas palabras me atravesaron. No porque fueran nuevas, sino porque alguien por fin las había dicho en voz alta. Rebeca levantó la mirada y susurró. «No les cuentes nunca lo que sientes. Lo usan contra ti, todo. Tus miedos, tus culpas, tus recuerdos, todo». Quise responderle, pero escuchamos pasos en el corredor. Ella se puso de pie de inmediato, tomó un balde vacío y salió del cuarto como si nada hubiera pasado. Yo me quedé sola, con el corazón acelerado. Aquella breve escena me dejó marcada. Hasta entonces había pensado que mi inquietud podía ser exageración mía, una lucha interior, una falta de adaptación. Pero ya no. Ya éramos dos viendo la grieta. Dos sintiendo que debajo de las oraciones, los hábitos y las palabras piadosas había algo torcido. Volví a mi cuarto muy tarde. No tenía fuerzas ni para sentarme bien en la cama. Abrí la Biblia casi por necesidad, buscando aire. Mis ojos se detuvieron en una frase del Evangelio. «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Leí esa línea muchas veces. Ligera mi carga. Y entonces lloré en silencio, no por debilidad, sino porque por primera vez entendí con claridad que la carga que me estaban poniendo encima no venía del Señor. Venía de manos humanas, de corazones endurecidos, de personas que habían aprendido a dominar usando el nombre de Dios como escudo. Aquella noche todavía no pensé en escapar. Ni siquiera sabía si podría hacerlo algún día. Pero algo cambió para siempre. Dejé de llamar disciplina a todo lo que me destruía. Después de aquella noche, empecé a mirar todo con otros ojos. Las mismas paredes, los mismos pasillos, las mismas voces que antes aceptaba sin cuestionar, comenzaron a mostrarme un rostro distinto. No fue algo repentino. Fue como cuando amanece muy despacio y uno todavía no puede ver con claridad, pero ya sabe que la oscuridad no tiene el mismo poder. Seguí obedeciendo, porque no tenía otra opción, pero por dentro ya no entregaba mi alma con la misma inocencia. Hacía las tareas, bajaba la cabeza, respondía como esperaban, aunque en silencio le pedía al Señor discernimiento. Esa palabra se volvió mi refugio. Señor, muéstrame lo que esto realmente es. No permitas que confunda tu voz con la de ellos. Unos días después me mandaron a limpiar una habitación que casi nunca se usaba. Estaba en un ala apartada del convento, cerca del despacho de la Madre Superiora.
Era un cuarto sobrio con una cama sencilla, un armario alto y una mesa pequeña. Al principio pensé que era una celda para retiros. Pero cuando abrí el armario para quitar el polvo, vi varias cajas guardadas con cuidado. No iba a tocar nada, pero una de ellas estaba medio abierta, y desde donde estaba pude ver telas finas, frascos de perfume y objetos que no encajaban con la vida austera que tanto nos predicaban. Me quedé quieta, no por curiosidad, sino por desconcierto. A nosotras nos hablaban de renuncia, de desprendimiento, de mortificación. Nos corregían si tomábamos un pedazo de pan un poco más grande. Nos reprendían si una manta no estaba bien doblada o si tardábamos demasiado en lavar un piso. Pero allí, escondidos en una habitación apartada, había cosas que ninguna de nosotras hubiera podido conservar sin ser acusada de apego mundano. Escuché pasos y cerré el armario enseguida. Era la hermana Inés, una de las más cercanas a la superiora. Entró sin saludarme, recorrió el cuarto con la mirada y luego me observó como si intentara leerme por dentro. «Aquí no vienes a mirar», dijo con frialdad. «Vienes a limpiar». Bajé la cabeza y seguí pasando el trapo por la mesa, pero sentí un escalofrío. No sabía cuánto había notado. No sabía si me estaba advirtiendo o amenazando. En aquel lugar, a veces ambas cosas eran lo mismo. Ese mismo día, durante la cena, una novicia dejó caer una cuchara al suelo por accidente. El ruido fue mínimo, apenas un golpe seco. Sin embargo, el silencio se volvió pesado de inmediato. La madre superiora levantó la vista y la muchacha se puso blanca. Era nueva, más joven que yo, y tenía una expresión de agotamiento que me resultó dolorosamente familiar. «Cuando el interior está en desorden, la mano lo revela», dijo la superiora. La muchacha se agachó rápido para recoger la cuchara, temblando. «Perdón, madre. Después de cenar, te quedas sin descanso y limpias toda la cocina sola». Nadie protestó. Nadie la miró siquiera. Yo sentí que algo me ardía por dentro. No era solo tristeza, era impotencia. Era ver cada vez con mayor claridad cómo cultivaban el miedo entre nosotras para que ninguna se atreviera a sostener a la otra. Aquella noche me crucé con esa novicia en la cocina. Estaba fregando ollas enormes casi sin fuerza. Tenía los ojos enrojecidos, aunque intentaba que no se notara. Me acerqué despacio y sin hablar, tomé uno de los trapos y empecé a secar lo que ella ya había lavado. Ella me miró con susto. «Si nos ven, solo sigue», le susurré. Trabajamos así varios minutos, en silencio, compartiendo esa pequeña desobediencia hecha de compasión. En ese momento entendí algo muy profundo. Cuando un sistema necesita prohibir hasta los gestos de misericordia para sostenerse, ese sistema ya está podrido. Antes de salir, la muchacha me miró y dijo casi sin voz: «Pensé que Dios se había olvidado de mí». Sus palabras me rompieron el corazón, porque yo misma había pensado lo mismo muchas veces. «No», le respondí. «Dios no se parece a esto». Fue una frase breve, pero al pronunciarla sentí algo extraño, como si mi fe, que había pasado tantos meses enterrada bajo el miedo, acabara de respirar por primera vez. Esa noche, al volver a mi cuarto, abrí la Biblia y leí: «Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado». Me quedé detenida en esas palabras. Restituid al agraviado. No encubrid al abusador. No bendecid la dureza. No llaméis santo a lo que humilla. Me arrodillé junto a la cama, cansada, confundida, pero más despierta que nunca. Y oré con una sinceridad que no había tenido desde que entré allí. «Señor, si me trajiste hasta este lugar, no fue para que yo alabara la injusticia. Guarda mi mente, guarda mi corazón. No dejes que me convierta en una de ellas». Desde ese día, el temor siguió conmigo, pero ya no estaba solo. Ahora también estaba la verdad. A partir de entonces, empecé a notar algo todavía más inquietante. En el convento no solo castigaban el error, también castigaban la cercanía. Parecía que todo vínculo sincero entre nosotras les resultaba peligroso. Si dos novicias coincidían demasiado en una tarea, las separaban. Si una intentaba consolar a otra, lo llamaban sentimentalismo. Si una mostraba demasiada compasión, la acusaban de debilidad espiritual. Yo seguía ayudando en silencio cuando podía,
pero con mucho cuidado. Una palabra en el momento equivocado podía volverse una falta grave. Una mirada de más podía levantar sospechas. Vivíamos observadas, medidas, interpretadas. Era como si hubieran construido un mundo donde hasta la bondad necesitara permiso. Una mañana, después de la oración, la Madre Superiora pidió que todas permaneciéramos de pie en el refectorio. Su voz sonaba tranquila, pero en ella había ese tono cortante que siempre anunciaba algo desagradable. El enemigo entra por las grietas pequeñas, dijo. La murmuración, la amistad desordenada, la compasión carnal, todo eso corrompe la obediencia. Nadie se movió. Entonces siguió. Desde hoy, toda novicia que vea en otra una actitud impropia deberá informarlo. Callar también es participar. Sentí un frío inmediato en el pecho. Aquello era peor de lo que parecía. Ya no bastaba con obedecer. Querían que nos vigiláramos entre nosotras. Querían romper cualquier posibilidad de confianza, convertirnos en ojos unas de otras, en instrumentos del mismo control que nos oprimía. Ese día me tocó trabajar en la despensa junto a Rebeca. Apenas pudimos hablar. Las dos sabíamos que hasta las paredes parecían escuchar. Ordenábamos sacos, frascos y alimentos secos cuando ella, sin mirarme, murmuró: «Ahora sí estamos solas de verdad». No respondí enseguida. Tenía miedo de que alguien estuviera cerca. «Dios nos ve», le dije en voz muy baja. Ella soltó el aire despacio, como quien intenta no quebrarse. «Sí, pero aquí ellas quieren ocupar hasta ese lugar». Sus palabras me acompañaron todo el día, porque eso era exactamente lo que pasaba. En aquel convento no bastaba con guiarnos, querían administrar nuestra conciencia, decirnos qué pensar, cómo sentir, cuándo arrepentirnos y hasta qué interpretar como voz de Dios. Y cuando una autoridad humana intenta sentarse en el lugar que solo le corresponde al Señor, tarde o temprano empieza la idolatría del poder. Esa misma tarde fui llamada al despacho de la Madre Superiora. Cada vez que una cruzaba esa puerta, salía más pequeña. El cuarto olía a cera y madera vieja. Ella estaba sentada detrás de la mesa con una libreta abierta delante. «Me han dicho que te estás mostrando demasiado inclinada a intervenir en asuntos ajenos», dijo sin levantar la voz. Guardé silencio. «Aquí no viniste a salvar a nadie, Elisa. Viniste a obedecer». Sentí que me faltaba el aire. No sabía quién había hablado ni qué exactamente le habían dicho, pero comprendí que alguien nos había visto en la cocina aquella noche, o quizá habían notado algo en mi actitud. «Solo intento servir», respondí con cuidado. Ella levantó los ojos y me sostuvo la mirada con una dureza helada. «No confundas servicio con voluntad propia. Muchas almas se pierden por creer que su criterio vale más que la estructura que Dios ha puesto sobre ellas». Esas palabras estaban diseñadas para aplastarme, pero ya no caían en mí como antes. Me herían, sí, porque todavía tenía miedo, pero ya no lograban convencerme del todo. Dentro de mí algo resistía. Dios no podía estar pidiéndome apagar la misericordia para demostrar obediencia. Me mandó salir sin más. No hubo castigo formal, pero desde ese día endurecieron mis tareas. Me asignaron los trabajos más pesados durante una semana completa: cargar agua, lavar los pisos exteriores, limpiar los rincones del sótano, ordenar bultos viejos en el almacén y quedarme la última en la cocina. No hacía falta que dijeran que era una sanción. Todas lo entendíamos. El tercer día terminé tan agotada que tuve que apoyar una mano en la pared para no caerme. Estaba sola en el corredor lateral, respirando con dificultad, cuando sentí un impulso fuerte de llorar. No por dolor físico, sino por esa sensación de encierro interior, como si me estuvieran exprimiendo el alma gota a gota. Pero en ese instante vino a mi mente un versículo que había aprendido de niña: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Lo repetí en silencio una vez, después otra y otra más. No fue algo espectacular. No vi luces ni sentí una emoción repentina, pero sí ocurrió algo real. En medio de mi debilidad, recuperé un poco de firmeza, como si el Señor me recordara que mi resistencia no dependía solo de mis fuerzas.
que aunque nadie me defendiera allí dentro, Él seguía siendo testigo de todo. Aquella noche, antes de dormir, entendí que el convento quería llevarme a un punto muy preciso, que confundiera el agotamiento con entrega, el miedo con reverencia y la anulación con santidad. Pero también entendí algo más importante: mientras la palabra de Dios siguiera viva dentro de mí, todavía no habían logrado poseer lo más profundo de mi ser. Con el paso de los meses, el tiempo dentro del convento empezó a deformarse. Los días ya no tenían rostro. Eran una sucesión de campanas, órdenes, pasos apresurados, pisos fríos y voces que siempre parecían corregirte por algo. A veces me despertaba sin recordar qué día era, cuánto tiempo llevaba allí o cuándo había sido la última vez que alguien me había hablado con ternura. Eso era una de las cosas más crueles de aquel lugar. No te rompían de una sola vez. Te iban vaciando poco a poco. Te quitaban primero la espontaneidad, luego la confianza, después la voz. Y cuando ya apenas te reconocías, te decían que eso era madurez espiritual. Hubo una semana en particular que todavía recuerdo con claridad. Había llegado una visita importante al convento, un sacerdote muy cercano a la superiora y a las hermanas más antiguas. Todo tenía que verse impecable. Nos hicieron limpiar hasta lo que normalmente permanecía cerrado. Lavamos ventanas, enceramos suelos, reorganizamos armarios, pulimos utensilios, cambiamos manteles, frotamos paredes manchadas por años de humedad. Nadie podía mostrar cansancio. Nadie podía fallar. A mí me enviaron a la cocina desde antes del amanecer. No desayuné, tampoco almorcé a la hora. Cada vez que intentaba acercarme a la mesa de servicio, alguien me decía que aún faltaba algo. Cuando por fin pude tomar un trozo de pan duro y un poco de caldo, ya estaba casi anocheciendo. Me senté solo unos minutos en un banco de madera, detrás de la despensa. Tenía las manos temblando. Apenas llevé la cuchara a la boca cuando escuché la voz de la hermana Inés. Descansando sin permiso, me puse de pie de inmediato. «Perdone, hermana. Solo iba a...». «La carne siempre quiere adelantarse», me interrumpió. «Si no sabes dominar un poco de hambre, menos sabrás dominar tu corazón». No respondió a mi disculpa, solo me ordenó volver al lavadero. Aquella noche trabajé con una sensación extraña, como si mi cuerpo ya no me perteneciera del todo. Me dolían los brazos, las piernas, la espalda, pero lo más fuerte era la confusión interior, porque una parte de mí todavía intentaba justificarlo todo. Todavía trataba de pensar: quizá esto sí es santificación, quizá yo soy demasiado sensible, quizá Dios realmente me está pidiendo soportar más. Sin embargo, otra parte, más silenciosa y más firme, empezaba a contestar: no. El fruto del Espíritu no se parece a esto. La presencia de Dios no produce esta clase de opresión. Cristo no llamó a los cansados para hundirlos más, sino para darles descanso. Esa misma semana ocurrió algo que me abrió aún más los ojos. Una de las novicias más jóvenes, Teresa, se desmayó en el patio mientras cargaba cubetas de agua. Cayó al suelo delante de varias. Yo solté lo que tenía en las manos y corrí hacia ella por instinto. Me arrodillé para incorporarla un poco, pero antes de que pudiera ayudarla, la Madre Superiora dijo con voz dura: «Déjala». Me quedé helada. «Madre, creo que... he dicho que la dejes». Teresa apenas reaccionaba. Tenía el rostro sin color, los labios secos. Yo la miré, después miré a la superiora y en ese instante sentí una lucha terrible dentro de mí. Obedecer a esa autoridad o responder al dolor evidente de una hermana. Otra de las mayores se acercó con calma, no para socorrerla de inmediato, sino para examinar la escena como si quisiera decidir qué lectura espiritual darle. «A veces el cuerpo cae cuando el alma no está alineada», dijo. Aquella frase me sacudió por dentro. No era solo indiferencia. Era algo peor, una manera de reinterpretar el sufrimiento ajeno para no sentir responsabilidad. Finalmente se llevaron a Teresa adentro, pero no con compasión, sino con molestia. Como si hubiese interrumpido el orden del día con su debilidad. Yo seguí trabajando, pero ya no pude concentrarme. El sonido del agua, los pasos, las voces, todo me llegaba desde lejos.
En mi corazón había una certeza cada vez más fuerte. Aquel sistema había perdido la misericordia y donde la misericordia desaparece, la religión se convierte en una cáscara peligrosa. Esa noche, cuando al fin llegué a mi cuarto, no me arrodillé de inmediato. Me senté en la cama y me quedé mirando la pared, en silencio, con una especie de cansancio sagrado, como si mi alma también hubiera llegado a un límite. Después abrí la Biblia y me encontré con unas palabras de Jesús que parecieron atravesar toda la niebla que llevaba dentro. Misericordia quiero y no sacrificio. Me quedé inmóvil. No decía control. No decía humillación. No decía dureza sin amor. Decía misericordia. Entonces lloré, pero esta vez no con la culpa de antes. Lloré porque comprendí que el Dios al que yo había venido a buscar no estaba respaldando aquel abuso. Seguía conmigo, sí, pero no del lado del sistema que me estaba quebrando. Él estaba del lado de las que callaban por miedo, de las que caían agotadas, de las que eran corregidas sin amor, de las que ya no sabían cómo distinguir la fe de la esclavitud. Y por primera vez en mucho tiempo, una idea empezó a tomar forma dentro de mí, todavía pequeña, todavía temblorosa, pero real. Si Dios no estaba en aquello, entonces algún día tendría que salir de allí. La idea de salir de allí no llegó como un acto de valentía, sino como un susurro que me daba miedo escuchar. Durante mucho tiempo, solo pensar en irme me parecía una traición a Dios. Así de profundo había entrado en mí aquella enseñanza torcida. Me hicieron creer que abandonar el convento era abandonar al Señor, como si ellas fueran la puerta y no Cristo. Pero después de ver a Teresa caer al suelo y ser tratada como una molestia, algo ya no pudo volver a acomodarse dentro de mí. Seguí cumpliendo con las tareas, seguí guardando silencio, seguí caminando por aquellos pasillos con la cabeza baja, pero por dentro comencé a hacerme preguntas que antes ni siquiera me permitía formular. ¿Y si la obediencia que tanto exigía no era santa, sino conveniente? ¿Y si el sacrificio del que tanto hablaban siempre recaía sobre las mismas? ¿Y si nos habían enseñado a llamar virtud a lo que en realidad era sometimiento? Esas preguntas me acompañaban mientras lavaba ropa, mientras restregaba pisos, mientras cargaba baldes de agua por el patio. Me acompañaban incluso en la capilla. Y eso era lo que más me estremecía, que el lugar donde supuestamente debía sentir más claridad era donde más claramente percibía la manipulación. Una mañana, la Madre Superiora me llamó de nuevo a su despacho. Cada vez que cruzaba esa puerta sentía una opresión en el pecho, como si el aire se hiciera más estrecho. Ella tenía entre las manos una libreta pequeña. No me ofreció sentarme. «Se te nota dispersa», dijo, observándome con esa mirada suya que parecía buscar grietas. «Tu espíritu no está donde debería». No respondí. Había aprendido que en ese lugar explicarse era empeorar las cosas. Cuando una hija empieza a pensar demasiado, empieza a desobedecer antes de hablar, continuó. Y la desobediencia interior es más peligrosa que la exterior. Aquellas palabras me golpearon porque eran ciertas en una sola cosa. Sí, algo dentro de mí ya no obedecía de la misma manera. Pero no era rebeldía carnal, como ellas la llamaban. Era discernimiento, era conciencia despertando. «Necesitas más disciplina», sentenció. Ese mismo día me retiraron del trabajo en la cocina y me enviaron a una zona aún más aislada del convento, un antiguo anexo donde guardaban objetos viejos, herramientas, sacos, muebles cubiertos con telas y cajas llenas de papeles húmedos. Era un lugar frío, con olor a encierro. Pasé horas limpiando sola, casi sin escuchar otra cosa que el ruido de mis propios movimientos. Y allí, en medio de aquel aislamiento, ocurrió algo que todavía recuerdo con nitidez. Mientras movía una caja pesada, encontré debajo un pequeño papel doblado. Pensé que sería una lista vieja o alguna nota sin importancia. Estaba sucio, casi pegado al suelo por la humedad. Lo levanté y al abrirlo vi unas pocas líneas escritas a mano con letra apurada. «Señor, no permitas que me acostumbre a llamar tu voluntad a lo que me destruye». Me quedé inmóvil. No sabía quién lo había escrito. No había nombre ni fecha, nada. Pero sentí como si alguien, años antes, hubiera dejado un testimonio enterrado en ese rincón para la siguiente que llegara al límite. Leí esa frase una y otra vez con las manos temblando.
No estaba sola. Antes de mí, otra había sentido lo mismo. Otra había entendido que algo en aquel lugar estaba usando el lenguaje de Dios para justificar el daño. Guardé el papel dentro de mi ropa, cerca del pecho, con un cuidado casi reverente. No porque fuera un objeto importante en sí, sino porque era una confirmación. Una señal pequeña pero profunda. El Señor estaba respondiendo a mis oraciones, no con una voz del cielo, sino permitiéndome encontrar la huella de otra conciencia despierta. Esa noche, durante la oración comunitaria, apenas pude concentrarme en las palabras repetidas. Tenía aquella frase latiéndome por dentro. Y cuando volví a mi cuarto, saqué el papel otra vez, lo alicé con las manos y lloré en silencio. No de desesperación, como tantas otras veces, sino de reconocimiento. Era como si Dios me dijera: lo que estás viendo es real, no estás loca, no estás pecando por notarlo. A partir de ese momento, mi fe empezó a cambiar. Ya no era la fe ingenua con la que había entrado pensando que toda autoridad religiosa merecía confianza automática. Tampoco era una fe fuerte todavía, seguía siendo frágil, herida, cansada. Pero empezó a ser una fe más limpia, porque poco a poco dejó de estar apoyada en los hombres y comenzó a afirmarse solo en Cristo. Eso, sin embargo, también trajo más tensión. Cuando una deja de entregarse interiormente al sistema, aunque siga obedeciendo por fuera, algo en su mirada cambia. Y ellas lo notaban. La hermana Inés comenzó a vigilarme más. 2 veces revisaron mi cama y mis pocas pertenencias. En la comida me observaban si hablaba con alguien. Si me demoraba unos segundos más en una tarea, enseguida me preguntaban en qué estaba pensando. Era como si percibieran que ya no me tenían igual. Y tenían razón. Todavía me dominaban por el miedo. Todavía podían castigarme, aislarme, humillarme. Pero ya no podían convencerme del todo. Ya no podían ocupar el lugar de Dios dentro de mi conciencia. Aquella noche abrí la Biblia y leí un versículo que se me quedó grabado como una promesa personal. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Nunca antes había entendido el peso de esas palabras. Examínenlo todo. Incluso lo que viene vestido de religión, incluso lo que habla suave, incluso lo que cita la Escritura mientras aplasta a los débiles. Besé aquella página con lágrimas en los ojos y apreté el papel doblado contra mi pecho. Por primera vez, no solo empecé a pensar en salir, empecé a creer que Dios mismo podía estar guiándome hacia esa salida. Poco después de encontrar aquel papel, empecé a vivir con una tensión nueva dentro del pecho. Ya no era solo el peso del trabajo ni el temor a las correcciones. Era la sensación constante de que algo se estaba moviendo por dentro de mí, algo que ellas no podían ver del todo, pero que sí percibían. Y cuando en un lugar como ese notan que ya no controlan tu interior, aprietan más fuerte. Comenzaron a aislarme de maneras sutiles. Me cambiaban de tarea justo cuando coincidía con alguna de las otras novicias. Si me veían junto a Rebeca o Teresa, una de las mayores aparecía de inmediato con una orden nueva. Dejaron de ponerme en labores compartidas y me mandaban cada vez más a espacios apartados. El sótano, los lavaderos del fondo, el almacén viejo, el patio lateral donde casi nadie pasaba. Era un aislamiento que no necesitaba barrotes. Bastaba con cortar toda posibilidad de conversación sincera. Una tarde, mientras limpiaba unas ventanas altas del corredor oriental, vi desde lejos a una mujer en la entrada principal. No podía distinguirle bien el rostro, pero reconocí su forma de caminar antes de reconocer su figura. Era mi madre. Sentí que el corazón me golpeó tan fuerte que tuve que agarrarme del marco para no caer. Habían pasado muchos meses desde la última vez que la vi. Yo había escrito cartas medidas, vigiladas, llenas de frases que no decían nada. En mis oraciones le pedía a Dios que la guardara, pero también le pedía que no viniera, porque una visita traía esperanza y la esperanza en ese lugar podía convertirse en castigo. Dejé el paño y di 2 pasos hacia la escalera. Quise correr, aunque fuera solo para verla de cerca, para abrazarla, para escuchar su voz sin la pared del miedo entre nosotras. Pero antes de llegar al pasillo central, la hermana Inés me interceptó. ¿A dónde vas? Creo que mi madre está afuera.
No olvidé nunca la expresión de su rostro. No era sorpresa, era control. No tienes autorización para bajar. Solo quiero verla un momento, hermana, por favor. Tu familia no puede interferir con tu proceso espiritual. Aquellas palabras me encendieron algo por dentro. ¿Es mi madre? Dije casi sin aire. Ella se acercó un poco más, bajando la voz. Y aquí has venido a aprender que tu antigua vida quedó atrás. No me dejó discutir. Me ordenó regresar a mi tarea. Yo obedecí con los ojos ardiendo, pero desde la ventana lateral alcancé a ver cómo mi madre esperaba unos minutos en la entrada hablando con otra hermana. Luego bajó la cabeza y se marchó. No pude llorar enseguida. El dolor era tan seco, tan hondo, que me dejó inmóvil. Terminé de limpiar como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Solo en la noche, cuando llegué a mi cuarto y cerré la puerta, me derrumbé de rodillas junto a la cama. No podía sacarme de la cabeza la imagen de mi madre alejándose sola, creyendo quizá que yo no había querido verla. Esa noche no recé bonito. No encontré palabras suaves ni espirituales. Solo le dije al Señor la verdad. Esto no está bien. Tú lo sabes. Esto no está bien. Lo repetí muchas veces con el rostro mojado y las manos temblando. Y en medio de esa oración rota, me vino al corazón una escena del Evangelio, Jesús reprendiendo a los que cargaban a otros con pesos difíciles de llevar, mientras ellos no querían moverlos ni con un dedo. Sentí con claridad que el Señor no estaba del lado de quienes me habían negado a mi madre usando el lenguaje de la consagración. Él estaba viendo. Él estaba juzgando en silencio. Al día siguiente fui llamada otra vez al despacho de la superiora. Se nos ha informado que tuviste una reacción desordenada ante una visita externa, dijo, sin invitarme a hablar. Yo guardé silencio, pero por dentro algo ya no se encogía como antes. Tu apego sigue siendo fuerte, y los apegos impiden la verdadera entrega. Tendremos que tratar eso. Cuando decía tratar, nunca significaba cuidado, significaba presión. Me impusieron varios días sin correspondencia, sin contacto con nadie fuera del convento y con tareas adicionales en completo silencio. Como si hubieran querido castigarme por seguir siendo hija, por seguir sintiendo amor, por no haber dejado que me arrancaran del todo mi historia. Pero aquel castigo produjo en mí un efecto distinto al que esperaban. En lugar de convencerme de que yo estaba mal, confirmó algo que ya venía creciendo dentro de mí. Un lugar que necesita separarte del amor limpio para mantenerte sometida no está formando tu espíritu, está administrando tu miedo. Esa noche saqué otra vez el pequeño papel que había encontrado en el anexo. Lo sostuve largo rato entre mis dedos. Después abrí la Biblia y mis ojos fueron directo a un versículo que parecía escrito para ese momento. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Leí esas palabras en voz baja, casi como quien prueba una puerta cerrada. Libres, no obedientes por terror, no resignadas por agotamiento, no vacías por manipulación. Libres. Y por primera vez no sentí esa palabra como algo lejano, reservado para otras personas o para otra vida. La sentí peligrosa, cercana, como una semilla que, aún enterrada bajo años de sombra, ya había empezado a romper la tierra. Después de aquella visita frustrada de mi madre, algo terminó de romperse dentro de mí. Durante mucho tiempo había vivido con miedo de estar interpretando mal las cosas, de estar juzgando con dureza, de estar permitiendo que mi dolor nublara mi fe. Pero ya no. Ya no podía seguir llamando prueba espiritual a lo que claramente era control. Ya no podía seguir usando palabras santas para justificar una estructura que se alimentaba del cansancio, del silencio y de la culpa. Sin embargo, ver la verdad no me hizo libre de inmediato. A veces la verdad llega primero como carga. Porque cuando una despierta dentro de una prisión, también comprende el tamaño de los muros. Los días siguientes fueron especialmente pesados. Me asignaron tareas que parecían pensadas no solo para agotarme, sino para recordarme mi lugar. Limpié sola los depósitos del fondo, cargué sacos más pesados de lo normal. Lavé durante horas sin descanso y me dejaron al final de todas las comidas cuando ya casi no quedaba nada caliente. Pero esta vez había una diferencia. Mientras mis manos seguían obedeciendo, mi interior ya no se inclinaba ante ellas.
Una tarde, mientras ordenaba frascos en la despensa, escuché un murmullo detrás de la puerta entreabierta. Reconocí la voz de la hermana Inés y la de otra de las mayores. No pude oír todo, pero sí lo suficiente. «La muchacha ya no está igual», dijo una. «Lo he notado», respondió la otra. «Cuando una empieza a mirar demasiado, después empieza a hablar». Sentí un escalofrío que me recorrió entero el cuerpo. Habrá que quebrar eso antes de que contagie a otras. Me quedé inmóvil, con un frasco en la mano y la respiración contenida. No era imaginación mía. No era una lucha interior exagerada. Ellas sabían exactamente lo que hacían. Veían a las personas como algo que debía ser doblado, corregido, reducido, y cuando temían perder el control, no buscaban verdad, buscaban sometimiento. Me alejé de la puerta con cuidado y seguí trabajando como si no hubiera oído nada, pero por dentro todo cambió de peso. Ya no solo estaba descubriendo la maldad del sistema. Ahora comprendía que yo misma había entrado en la mira de quienes lo sostenían. Esa noche en la capilla, mientras todas recitaban en voz baja, yo apenas podía concentrarme. Tenía la mente llena de una sola pregunta: ¿cuánto tiempo más podré resistir aquí sin perderme del todo? No pedí una señal, no pedí una visión. Solo le dije al Señor con el corazón temblando: si tú quieres que salga, dame sabiduría, porque ya no tengo fuerzas para seguir fingiendo que esto viene de ti. Al terminar la oración, cuando nos levantábamos para salir, Teresa pasó cerca de mí. No me miró de frente, pero dejó caer algo pequeño junto al borde del banco donde yo estaba. Esperó apenas un segundo y siguió caminando. Era un pedacito de tela doblado. Lo guardé sin abrirlo hasta llegar a mi cuarto. Allí, con la puerta cerrada y el pulso acelerado, lo desplegué. Dentro había una línea escrita con letra apresurada: «A veces abren la puerta lateral del huerto antes del amanecer». Me quedé helada. Leí esa frase una vez, luego otra. Después me senté en la cama porque las piernas me fallaban. No decía más. No había nombre. No había explicación. Pero yo entendí lo suficiente como para que el corazón me golpeara con fuerza. No era solo una información práctica. Era una posibilidad, una grieta real en un muro que hasta entonces me había parecido absoluto. Y al mismo tiempo también sentí miedo. Un miedo profundo, porque pensar en salir ya era una cosa. Saber que tal vez podía hacerlo era otra muy distinta. Salir significaba enfrentarme a todo lo que me habían sembrado: la culpa, el terror al castigo de Dios, la vergüenza de volver, la idea de ser una fracasada, una ingrata, una rebelde. A veces las cadenas más fuertes no son las visibles, son las que te meten en la conciencia. Esa noche abrí la Biblia con manos temblorosas y mis ojos se encontraron con un pasaje que me dejó sin aliento, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Paz y no mal. Me quedé aferrada a esas palabras, como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio, porque durante años me habían hecho creer que el mal era parte del camino santo, que la humillación era normal, que el abuso era una forma de obediencia profunda. Pero la palabra seguía separando la mentira de la verdad. Aquella noche escondí el pequeño mensaje junto al otro papel que había encontrado tiempo atrás. Dos señales, dos voces débiles, casi enterradas, recordándome que el Señor seguía obrando aún dentro de aquel lugar oscuro. Y aunque todavía no sabía cuándo, ni cómo, ni con qué consecuencias, por primera vez dejé de pensar en la libertad como una idea imposible. Empecé a verla como una puerta. Esa noche casi no dormí. Tenía los dos papeles escondidos dentro de la Biblia. El primero, aquel que decía que no llamara voluntad de Dios a lo que me destruía. El segundo, el que hablaba de la puerta lateral del huerto antes del amanecer. Los leí una y otra vez, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que alguien podía oírlo desde el pasillo. No sabía si aquello era realmente una salida o una prueba más. En ese lugar una terminaba dudando de todo. Pero mientras miraba la pequeña ventana alta de mi cuarto, entendí algo con una claridad que no había tenido en 11 años. Si me quedaba, iba a terminar perdiéndome por dentro.
Tal vez seguiría respirando, trabajando, obedeciendo, caminando por los pasillos con la cabeza baja, pero ya no sería yo. Y peor aún, corría el riesgo de empezar a llamar santo a lo que Dios nunca había aprobado. Me arrodillé junto a la cama, como tantas otras noches, pero esta vez mi oración fue distinta. Señor, si tú me abres hoy una puerta, voy a cruzarla. No porque sea fuerte, no porque no tenga miedo, sino porque ya entendí que tú no me trajiste al mundo para vivir esclava del abuso en tu nombre. Si me sostienes, salgo. Esperé hasta que el convento quedó en ese silencio profundo que precedía la primera campana. No me llevé casi nada. Solo la Biblia de mi madre, los 2 papeles doblados y una prenda extra. Abrí la puerta de mi cuarto con una lentitud temblorosa. El corredor estaba oscuro. Cada sonido me parecía enorme. Bajé la escalera conteniendo la respiración, con la sensación de que en cualquier momento una voz me detendría. Pero no pasó. Crucé el pasillo lateral, el lavadero, la pared del pequeño huerto. Y allí estaba, la puerta entreabierta. No estaba abierta de par en par. No era un milagro escandaloso. Era apenas una rendija. Lo suficiente. En ese instante entendí algo que nunca olvidé. Muchas veces Dios no derriba todo el muro de una vez. A veces solo abre el espacio necesario para que des el paso que llevas años postergando. Empujé la puerta con cuidado y salí. El aire de la madrugada me golpeó el rostro. No era libertad plena todavía. No era alivio completo. Era frío, incertidumbre, temblor y también una sensación extraña, casi insoportable, de realidad. Después de 11 años detrás de aquellos muros, el mundo abierto me parecía demasiado grande. Caminé sin mirar atrás al principio. Luego, a cierta distancia, me detuve y volví la vista. El convento seguía allí, inmóvil, silencioso, con su apariencia de paz y santidad. Y por primera vez no sentí reverencia. Sentí duelo. Duelo por la joven que entró buscando refugio y encontró opresión. Duelo por las que se quedaron dentro. Duelo por todos los años en que confundí la voz del control con la voz de Dios. Lloré en aquel camino de tierra, sola, abrazando mi Biblia contra el pecho. Pero no lloré como quien se rinde. Lloré como quien sale de una tumba. Horas después llegué a la casa de mi madre. Cuando abrió la puerta y me vio, no dijo nada al principio. Solo me abrazó. Y ese abrazo, después de tantos años de vigilancia, dureza y distancia, me partió en 2. Caí de rodillas llorando como una niña. Mi madre lloraba conmigo y repetía una sola frase. Sabía que ibas a volver. Sabía que Dios te iba a traer de vuelta. Y tenía razón. No regresé igual. Volví con heridas profundas, con miedo, con culpa aprendida, con la voz rota y el alma cansada. Me tomó mucho tiempo entender que salir de aquel lugar no resolvía de inmediato todo lo que habían hecho dentro de mí. Hubo noches en las que despertaba sobresaltada. Hubo temporadas en las que me costaba orar porque ciertas palabras religiosas me hacían temblar. Hubo días en que me preguntaba si realmente había hecho lo correcto. Pero en medio de ese proceso, el Señor fue sanándome de una verdad a la vez. Me enseñó que autoridad espiritual no es lo mismo que dominio. Me enseñó que obediencia no significa anular la conciencia. Me enseñó que el sacrificio que Él pide jamás contradice su carácter. Y sobre todo, me enseñó que nadie tiene derecho a usar su nombre para encadenar a sus hijos. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que no sobreviví por ser valiente. Sobreviví porque Cristo fue fiel dentro del lugar más oscuro de mi vida. Cuando me vigilaban, Él me veía. Cuando me humillaban, Él conocía mi verdad. Cuando me hicieron sentir invisible, Él seguía llamándome por mi nombre. Y cuando por fin llegó el momento de salir, Él no me empujó con condenación, me condujo con misericordia. Por eso quiero decirte algo con todo mi corazón a ti que estás escuchando este testimonio. Si estás en un lugar donde usan la Biblia para aplastarte, eso no viene de Dios. Si llaman obediencia a tu silenciamiento, eso no viene de Dios. Si te obligan a soportar humillación, manipulación y miedo en nombre de la fe, eso no representa el corazón de Cristo. Dios corrige, sí. Dios trata con nosotros, sí.
Pero el fruto del Señor nunca será la destrucción de tu dignidad ni la esclavitud de tu alma. Y también quiero hablarle a la iglesia, a los líderes, a los creyentes que de verdad aman a Jesús. No miren para otro lado. No protejan estructuras por encima de las personas. No llamen casos delicados a lo que en realidad son abusos encubiertos. Donde falta misericordia, verdad y justicia, no hay santidad verdadera, aunque sobren los versículos y las apariencias. Si este testimonio tocó algo en tu vida, no te quedes callado. Ora, busca ayuda, habla con alguien maduro y confiable en la fe. Discierne, examina todo a la luz de la palabra y del carácter de Cristo. Y si conoces a alguien atrapado en un ambiente espiritual abusivo, no lo juzgues primero, escúchalo. A veces una persona no necesita un sermón, necesita que alguien le recuerde que Dios no se parece a sus opresores. Y a ti, que me escuchas hasta el final, te dejo con esta verdad que me sostuvo cuando todo parecía perdido. Jesús no vino a esclavizarte bajo cargas humanas, vino a libertarte para que vivas en verdad. Si esta historia habló a tu corazón, te invito a que no solo la escuches, responde. Deja un comentario, comparte este testimonio con alguien que necesite oírlo y sobre todo, vuelve tus ojos a Cristo, no a los hombres. Porque cuando todo se cae, Él sigue siendo el único pastor que no hiere a sus ovejas, sino que las busca, las saca del valle oscuro y las devuelve con amor a la vida.